30 de junio de 2021. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado Los mártires de la primera hora. Ustedes se pueden imaginar a un emperador que cuando se está incendiando su ciudad, se sube a lo alto de una torre, vestido con los trajes que emplea para aparecer en el teatro, a fin de ver complacido el desastre de su pueblo, entonando canciones con el acompañamiento de la lira que él mismo pulsaba. Eso sucedió realmente en Roma, según algunos de los historiadores, cuando el 19 de julio del año 64 se desató un incendio monumental que devastó buena parte de la ciudad. De los 14 distritos de que constaba la ciudad, 4 quedaron totalmente calcinados, 7 semidestruidos y solamente 3 no sufrieron afectación alguna. Nerón, desde lo más alto de la torre de Mecenas, contemplaba fascinado el incendio, por lo cual comenzaron a correr los rumores de que el mismo emperador había enviado a algunos pirómanos para que iniciaran la destrucción, especialmente de algunos sectores, con el fin de reconstruir luego la ciudad a su gusto. Hubo un historiador llamado Cornelio Tácito, quien cuando sucedió el incendio tenía apenas 9 años. Con el paso del tiempo se convirtió en un notable político y un excelente orador. Tácito decía que un hombre noble tenía muchas maneras de servir a su nación, pero que había 3 que eran sobresalientes. La primera, el ejercicio honrado de la política. La segunda, la defensa de la patria en la milicia. Y la tercera, después de haber ejercido los servicios anteriores y de haber llegado a cierto nivel de madurez personal e intelectual y de haber superado la ideología política y los intereses del momento, narrar con transparencia los hechos y situaciones por las que ha pasado el pueblo. Tácito cuenta que el rumor de que Nerón mismo había enviado a algunos individuos sospechosos a arrojar antorchas encendidas dentro de las casas, y no solo eso, sino que había dado órdenes para que no se combatiese el fuego, corrió de boca en boca y se convirtió en una expresa acusación contra el emperador. ¿Qué sucedió entonces? Lo cuenta el historiador Tácito. Para poner fin al rumor, Nerón se inventó unos culpables y ejecutó con refinadísimos tormentos a un grupo que, aborrecidos por sus infamias, el vulgo llamaba cristianos. Debían este nombre a Cristo. A los fieles en Cristo se les atribuyeron muchas injusticias, porque se negaron a adorar a dioses paganos y por tanto fueron considerados ateos. Esos tormentos refinadísimos fueron relatados por el mismo historiador. A la hora de su muerte, se recurrió además a burlas contra los cristianos, de tal manera que, cubiertos con pieles de alimañas, perecían desgarrados por los perros, o bien clavados a una cruz, y tras prendérseles fuego, eran quemados para ser usados como antorchas en la noche cuando se iba el día. Muchas de esas ejecuciones se realizaron en lo que se llamaba el Circo de Nerón. Todavía hay un testigo mudo del martirio de estos primeros cristianos, y es el obelisco de origen egipcio que había traído el emperador Calígula en el año 37 después de Cristo para adornar un circo privado que estaba comenzando a construir a las afueras de Roma, lo que hoy es la Colina Vaticana. Cuando por fin se terminó la construcción, se comenzó a llamar el Circo de Nerón. Allí mismo fue martirizado el apóstol Pedro, hacia el año 67, en esta época de Nerón.
Con razón, Tertuliano, un padre de la Iglesia, historiador y escritor del siglo II, acostumbraba a decir que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y en esta misma época, un autor desconocido escribió una carta al pagano Diogneto, donde le decía: ¿no ves que los cristianos, arrojados a las fieras, con el fin de que renieguen del Señor, no se dejan vencer? ¿No ves que cuanto más se los castiga, en mayor cantidad aparecen otros? Cuando recordamos estas historias de mártires de la fe, buena parte de ellos sin nombre propio, descubrimos que el Señor nunca abandona a su iglesia, sino que le concede testigos que son capaces de responder al odio con un inmenso y tierno amor. Una pregunta para compartir en familia. Hoy en la vida de los cristianos se dan diversas formas de persecución y de martirio. ¿Cuáles son las formas más comunes actualmente? Unámonos a esta plegaria a María, Reina de los Mártires. María, Reina de los Mártires, que experimentaste en la vida, pasión y muerte de tu Hijo Jesucristo el dolor de las espadas que atravesaron tu corazón inmaculado. Alcánzanos la fortaleza que tanto necesitamos para aceptar la voluntad divina y bendecir al Señor, que con misericordia nos visita en el dolor, en la enfermedad y en la pena. Concédenos la purificación de nuestras faltas y haznos dignos del gozo eterno. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.